comenzar como siempre nuestra clase, muy agradecidos con Dios por tanto que nos da, por tanto que nos cuida y por el hecho de habernos dado la vida. Vamos a ofrecerle también de nuestra parte lo que hacemos, nuestro trabajo, lo que pensamos, lo que intentamos en esta vida. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, pues vamos a estudiar. Sí, recuerdan, estamos leyendo los misterios de la vida de Jesús. Entre ellos, pues vimos la virginidad de la Santísima Virgen María. Y luego vimos, y nos quedamos ahí, los misterios de la infancia en la vida oculta de Jesús. Por ahí les envié los evangelios apócrifos, ojalá los puedan leer, porque de verdad que son fascinantes en cuanto a lo que relatan. Aunque no es Biblia, nos relatan cosas que tampoco son increíbles de parte del Dios hombre. La diferencia es que no son palabras de Dios, pero son escritos igual de antiguos que la Biblia. No es algo que inventaron después, sino que son escritos que han acompañado a la iglesia todos los siglos de su existencia. La palabra apócrifos quiere decir ocultos. Eso quiere decir la palabra apócrifo, oculto. Los protestantes interpretan la palabra apócrifo por prohibido y no quiere decir eso. La palabra apócrifo quiere decir oculto, es decir, que las iglesias siempre los utilizó en lo oculto, nunca en lo público. Porque ya decimos que es información que nos ha completado mucha información que la Biblia no contiene. Muchos de los eventos de nuestra tradición cristiana están tomados de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, los nombres de la Virgen, Joaquín y María, no los van a encontrar en la Biblia. Y en los evangelios apócrifos no solo vienen sus nombres, sino quiénes eran. ¿Cómo nació la Virgen de Santana? Miren, son cosas que, ¿cómo podemos negar? Seguramente Santana, que también era una mujer estéril, ya vieja, y su esposo Joaquín, que era pastor de ovejas, que ni siquiera estaba en su casa cuando quedó embarazada Santa Ana de la Virgen María. Esos relatos pues, son magníficos. Ojalá los lean, porque ya veíamos que en los evangelios apócrifos hay muchas señales de Jesús, desde niño. Miren, solo les recuerdo algo muy importante. Cuando María, ya embarazada, fue a visitar a su prima hermana Isabel, miren qué pasó, que el Jesús hombre todavía en su manera de embrión, casi todavía ni siquiera de feto, hizo el milagro de que Isabel se diera cuenta porque su bebé Juan el Bautista brincó de gozo en su vientre. Imagínense que sentía a su bebé adentro, brinque, brinque, ¿verdad? Por el niño que estaba enfrente, en el vientre de su prima. Esos son milagros ya desde siempre, pero a veces no los tomamos en cuenta. Jesús dice en los evangelios apócrifos
que hizo milagros desde siempre. Por ejemplo, habló desde recién nacido, resucitó amiguitos desde niño, jugaba con los niños y a los niños malos los castigaba. Llegó a quitarles la vida a algunos niños traviesos. Todo esto viene en los libros apócrifos, en los evangelios. Me acuerdo mucho un pasaje donde está Jesús jugando en Nazaret, ahí tal vez afuera de la carpintería, con más niños de aquel pequeño poblado. Y dice la narración que Jesús hizo una zanjita en el piso. Con sus manos hizo una zanjita, le dio curvitas. Y luego le rogó al Padre y le pidió al Padre que le concediera agua a su zanjita. Y miren, de repente aquella zanjita se convirtió en un pequeño río. Y todos los niños felices, imagínense. Y unos niños hicieron barquitos o trocitos de papel o algo y trocitos de madera y los pusieron a flotar. Y todos divirtiéndose con aquel milagro de Jesús niño. Pero llegó el niño mala onda, el niño malvado. Y de coraje les destruyó aquel pequeño río que había construido el niño Jesús. Y lo pateó y lo hizo añicos y lo destrozó. Entonces, el niño Jesús pequeñito, estamos hablando de 5 o 6 años, muy enojado le dice, por haber hecho, dejarás de vivir. Y cayó muerto el niño. Inmediatamente. O sea, Jesús ha sido Dios hombre siempre. Y con toda la potencia de Dios. Es impresionante. E, insisto, es totalmente creíble. La anécdota termina en que los papás del niño muerto van con José y María y le dicen, oye, oiga, no sean malos, por favor díganle a su hijo Jesús que le regrese la vida a nuestro hijo. Fíjense, sabían de su potencia. Y entonces José y María van y le dicen, querido hijo, mira, perdona a este niño. Espero que ya no vuelva a repetir lo que hizo. Y entonces el niño Jesús, en obediencia a sus papás, va y siempre orando al Señor antes, resucita aquel niño. Y le dice, regresa a tu casa, pero no vuelvas a hacer esto nunca. Bien, anécdotas de estas vienen muchas en los evangelios apócrifos. En la Biblia no viene ninguna, ninguna. No sabemos lo que hizo Jesús de su nacimiento, si me permiten, a los 33 años, excepto pequeñas chispacitas. Sabemos que nació, sabemos que huyeron a Egipto. Supimos que se perdió 3 días a los 12 años, pero fuera de eso, no sabemos absolutamente nada. ¿Qué hacía Jesús todos los días cuando era niño? ¿A qué jugaba? ¿Con quién se reunía? ¿A quién visitaba? Los evangelios apócrifos nos hablan también de cosas maravillosas del Jesús niño. De cómo ayudando a su padre un día, endereza una tabla, una madera, ¿verdad? Para que quede bien ensamblada en una mesa que estaba haciendo San José. A eso me refiero con las acciones. Seguramente Jesús vivió sus 33 años muy llenos de vida. Fueron 33 años en que todos los días enseñó, todos los días hizo milagros, todos los días hizo el bien, desde el vientre de su madre, como se los estoy comprobando. ¿Por qué? Porque es Dios hombre siempre. No puedo decir que adquirió la divinidad a los 6 meses. No. Miren, ya el cigoto era Dios hombre en el vientre de la Virgen. El embrión, el feto y el niño recién nacido, Dios, Dios hombre, que quiso venirnos a salvar siendo uno de nosotros sin brincarse ninguna etapa. Esto es maravilloso. Nada le hubiera costado venir a Jesús ya como adulto, darnos órdenes, impactarnos con una aparición así en el cielo, pero no. Miren, para salvarnos quiso enseñarnos el camino. Si me permiten la frase que usamos mucho, no quiso darnos pescado,
quiso enseñarnos a pescar. ¿Y qué es lo que quiere que pesquemos? Bueno, pues la salvación, ni más ni menos. Yo les digo de todo corazón, amigos, que Jesús quiere que todos nos salvemos. Solo va a dejar de salvarse el que no quiera salvarse, porque ahí Jesús, Dios nuestro Señor, nos creó libres a su imagen y semejanza. Pero vamos a retomar la lectura, amigos. Estamos en la página 148 de nuestro catecismo. Como ya decíamos, obra de nuestro querido Benedicto XVI, que ya está en el cielo. Y vamos a continuar con el numeral número 529. Y nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Y precisamente hablando de estos asuntos, de que Dios no quiso brincarse ninguna etapa. Y dice el catecismo, la presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento, el encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones y gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante todos los pueblos. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice San Juan en su Evangelio en el capítulo primero, en el versículo 11. Recuerden que dijo, vino a los suyos y los suyos ni lo pelaron. Perdónenme por esa expresión. Pero, miren, ¿por qué no lo pelaron? Pues porque eran libres, porque tenían libre albedrío, igual que nosotros. También en este tiempo hay muchos que ni pelan a Dios. No digamos que no creen ni en Él, ni en el mundo lo hacen. Lo que quieren es gozar de este mundo, de esta vida humana que es un chispazo de un cerillo raspado contra su cajita. Pero sigo leyendo, amigos. Y vemos de lo que habla aquí, para entender un poco lo que estamos leyendo, fue la profecía, amigos, que hizo Simeón a la Virgen. Si se acuerdan cuando llega la Virgen y presenta a su hijo, y entonces este sumo sacerdote Simeón le dice, oye, y a ti, María, una espada te atravesará el alma para que queden al descubierto las verdaderas intenciones de muchos corazones. Pero, miren, ¿cuál fue eso? Miren, la espada que atravesó el alma de la Virgen, lo hemos dicho en otras clases, fue prácticamente toda su vida, sufrió tanto la Virgen. Desde un embarazo inesperado a los 14 años, tener que huir con su hijo recién nacido y su esposo hacia Egipto, que era el Estados Unidos de aquellos tiempos, como hoy que vemos caravanas de migrantes. En aquel tiempo todo el mundo quería ir a Egipto, era la potencia, era donde había dinero, donde había trabajo. Lo sufrió la Virgen. Cuando vean por ahí migrantes con un niño en brazos, es la Virgen María con Jesús en sus brazos. Todo eso padeció, se le perdió el niño, pero sobre todo ver cómo mataban a su hijo ante sus ojos, después de haber recorrido el Vía Crucis atrás de él, viendo cómo hicieron con él lo que ya sabemos, amigos. Esa es la espada que le anunciaba precisamente el sumo sacerdote Simeón, que era un profeta. Y miren, no por eso la Virgen se echó para atrás. No por eso dijo, ay no, Señor, yo no quiero sufrir.
Miren, ya decíamos de antemano que es un misterio grandísimo. Que una mujer, amigos, tan buena, de verdad, incomparable, pura, virginal, amorosa, excelente mamá, excelente hija, excelente ser humano, la más elegida de Dios, haya tenido que sufrir tanto. ¿Quién me lo explica de ustedes, amigos? Uno pensaría desde la perspectiva humana, desde la condición humana, que una mujer tan hermosa, tan buena, tan valiosa, tan amada de Dios, iba a pasar la vida sobre un colchón lleno de pétalos de rosas. Y fíjense que no fue así. Si la mujer elegida más amada de la creación tuvo que sufrir lo que sufrió, ¿quiénes somos nosotros, amigos? Para decir, ay, no quiero sufrir esto, ay, Señor, porque sufrí esto, ya no creo en ti. Y hemos dicho que el sufrimiento es necesario para la salvación. No debemos olvidarlo nunca. De hecho, Jesús nos lo advierte, ¿eh? Y bien clarito. Lo que pasa es que a veces, queridos amigos, no ponemos atención. Pero si ustedes recuerdan, Jesús nos advierte, nos dice, recuerden, aquel que me quiera seguir, primero renuncia a sí mismo. Está claro. Miren, si no renuncio a mis vicios, a mis pecados, a mis malas acciones, a mis malas actitudes, a mi soberbia, a mi arrogancia, no puedo seguir a Jesús. Un arrogante, un soberbio, no puede seguir a Jesús. Esa gente necesita dónde aplicar su arrogancia, dónde aplicar su soberbia. Y Jesús, el hombre Dios, que es el verdadero dueño de todo, fíjense, el verdadero dueño de todo. No solo el dueño, sino quien lo creó todo. Viene a la Tierra, este planetita Tierra, que ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este planetita que él creó, se comporta como uno más. Porque vino a salvarnos. Pero vino a decirnos cómo es la salvación. A ninguno va a salvar de la manita, ¿eh? A ninguno va a venir, mira, te voy a llevar de aquí al cielo. A nadie. Miren, la Virgen María, volvemos a ella. Si su Madre Santísima, eternamente virgen, que nunca se quejó, que nunca contradijo a Dios absolutamente. La Virgen María no pecó, amigos. Ah, pero el sufrimiento le llegó. Es una prueba para calibrar la fe. Lo dice la Sagrada Escritura. Así como el fuego prueba el oro, cuando con fuego se derrite, así también, dice nuestro Señor, así también la prueba la fe de los corazones. Como diciendo, oh Dios nuestro Señor, ah, ¿de veras crees en mí? A ver, ahí te va una pequeña prueba dolorosa, una enfermedad, un cáncer. ¿De veras me sigues amando? Oye, me voy a traer a tu madre, a tu padre. Va a ser una prueba para ti, para probar tu fe. Vamos a ver qué tanto me amas. Eso es lo que pasa. En realidad, lo decía Santo Tomás Moro, queridos amigos. Aquel al que mandó a ejecutar el rey Enrique VIII, quien se salió de la iglesia con Inglaterra completa y fundó la iglesia anglicana. Cuando decidió ejecutar a Santo Tomás Moro, que era su secretario de Estado, era en realidad quien gobernaba Inglaterra. Pero cuando Tomás Moro se negó a convertirse al anglicanismo y dejar de ser católico, le dijo Santo Tomás Moro al rey Enrique VIII, oye, tú eres un rey de un país chiquito aquí en este planeta y me estás pidiendo que rechace y desobedezca al creador y Dios de todo el universo y la creación. Puedes olvidarte de eso, le dijo. Y lo amenazó, lo encerró en la Torre de Londres hasta que lo mandó a ejecutar. No sin antes amenazarlo, amigos, con su familia. Mandó a sus hijas a decirle que por favor aceptara lo que le proponía el rey,
porque de lo contrario lo iba a matar. Le decían, y que ellas se iban a quedar solas, decían sus hijas a Santo Tomás Moro, allí en su celda en la prisión. Y miren lo que les contestó Santo Tomás Moro, es memorable para siempre. Les dijo a su esposa y a sus hijas: ey, 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 no se preocupen ni tengan miedo. Me van a matar a mí, no van a matar a Dios. Dios se encargará de ustedes, no tengan miedo, confíen 100%. Y en efecto, lo mandaron matar, le cortaron la cabeza. Y ahora Santo Tomás Moro es Santo Tomás Moro. Es un santo. De hecho, amigos, es el patrón de los políticos, de todos los que se dedican al servicio público en el mundo. Seguir a Cristo tiene consecuencias, lo hemos dicho siempre. Y ser fiel a Él puede incluso requerir nuestra propia vida. Miren cuántos millones de mártires ha habido desde que Jesús fundó su iglesia en Pedro hasta el día de hoy. Millones. Miren, nomás en los primeros 3 siglos hubo 3,5 millones de cristianos asesinados por el Imperio Romano, no es por ser creyentes. Los mataban en el circo romano, en los coliseos, los usaban para diversión, los mataban de hambre, los mataban con azotes, para obligarlos a no creer en este Jesús. Y miren, prefirieron morir hasta llegar a nuestros cristeros en 1926, que todos murieron felices, gritando viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, y diciéndole a Dios: perdónales el pecado a estos, yo los perdono, no se lo tomo en cuenta. De eso estamos hablando. Pero miren, vamos a continuar, amigos, de que para María no fue fácil. Y Jesús nos viene a enseñarnos un camino fácil, cómodo, que se logra al primer intento y que se logra fácilmente. Jesús nunca ha dicho eso. Más bien lo que nos dice nuestro Señor Jesús, indirectamente, amigos, es de que precisamente lo que nos enseña no es fácil, dice, pero sí les aseguro que vale la pena. Y eso nos lo va a seguir diciendo siempre. La salvación no es fácil, ni es universal, ni es gratis. No hablo de dinero. Hablo de someter el cuerpo aquí en la tierra para lograr la salvación allá en el cielo. Pero continuó la lectura. Numeral número 530. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz, como ya decíamos. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y vemos aquí entonces claramente, amigos, lo que estamos comentando, que Jesús no quiso tomar ventaja. Quiso ser bebé, quiso ser niño, quiso ser adolescente. No brincarse absolutamente ninguna etapa, para demostrarnos con su vida que sí podemos lograr lo que nos ha pedido el Padre desde que hizo el pacto con Abraham. Y lo digo rápidamente: amarlo a Él sobre todas las cosas y a todos los demás seres humanos amarlos como a nosotros mismos. Y es lo que no hemos logrado, amigos, lo hemos comentado en otras clases. Decimos amar a Dios sobre todas las cosas. Decimos amar a Dios, nos damos golpes: yo te quiero, Señor, decimos en el templo. Pero hay que ponerlo en práctica y es donde está el problema, queridos amigos. En poner en práctica la enseñanza es donde se vuelve difícil. Es decir, en el de que tengo que amar a todos los demás seres humanos y no solo a los que me caigan bien.
De eso estoy hablando, para que ubiquen el calibre de lo que nos pide Dios. Dios nos dice, a ti te mando a amar a todos los demás como yo los he amado a todos. ¿Y qué hacemos? Pues nomás amamos a nuestra abuelita, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestro perrito. Pero al vecino que nos cae gordo no lo amamos. A toda la masa de gente en el transporte público no los amamos, no son indiferentes. Para que entiendan de lo que hablo. Vamos en el camión y le pasa algo a alguien y nos quedamos como si no hubiera pasado nada. Ese es el problema de la humanidad. Y muchos de los que ven caer a alguien en la calle y no lo levantan, dicen amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No nos vaya a pasar lo que al samaritano, que recuerden ustedes que Pasa el su Papa cabeza. Francisco lo pone de ejemplo muchas veces, ¿Por qué está roja su ese, cabeza? ese caso del samaritano. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el samaritano es aquel caso en que un ser humano es asaltado, vaya que tenemos asaltos en nuestro México. Y dice la escritura que lo dejan moribundo, le roban todo y aparte lo dejan moribundo de los golpes que le dieron. Y recuerden que dice que pasó un sacerdote del templo y le sacó la vuelta a aquel moribundo herido. Miren, cuando el moribundo herido esperaba que lo atendiera, que le echara una mano, que lo ayudara a levantarse. No, el sacerdote le dio la vuelta y se siguió. Dice el Papa Francisco, seguro el sacerdote pensó, no, yo tengo que ir a celebrar. No me voy a ensuciar las manos y entretenerme aquí, si no, no llego a tiempo. Dice, y luego pasó un escriba, también vio a aquel hombre tirado, herido, con ultra necesidad urgente de auxilio, y también le sacó la vuelta. No quiso contaminarse, ni quiso involucrarse en la desgracia de aquel. Pero luego dice la escritura, amigos, que pasó ni más ni menos que un samaritano. Recuerden que los samaritanos eran lo peor para los judíos. Jamás los aceptaron, porque los samaritanos son los que compraron los terrenos de los judíos cuando los expulsaron los babilonios de ahí. Ya cuando regresaron los judíos a su tierra, ya estaban ocupados esos terrenos por estos samaritanos, que era gente extranjera que le vendieron terrenos baratos, ahí lo compraron y ahí se quedaron a vivir. Y los judíos, recuerden que les decían perritos, nomás no los aceptaban, los rechazaban. Hasta Jesús le dijo a aquella mujer una vez, ¿que no has oído que este, los perritos no tienen derecho a comer? Y le contestó la mujer, sí, pero también los perritos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús la premia por ese gran, gran señal de fe que dio esa mujer. Pero miren, los samaritanos eran considerados lo peor. ¿Y qué resulta? Que el samaritano sí se detiene. Va y voltea que el hombre lo ve herido, lo sube a su caballo y lo lleva al mesón más cercano que había, es decir, un lugar ya. Mesón era un hotel, un lugar, una posada donde se podía dormir, refrescarse, descansar. Y miren, les digo lo que dice el Papa Francisco. ¿Quién fue verdaderamente Jesús para aquel herido en el camino? El sacerdote, el escriba, tampoco. Lo fue de quien no se esperaba, del peor, del que se creía pecador, de que no se podía ni hablar con él. Y el Papa Francisco lo pone con ciertas personas de nuestro tiempo. Ciertos grupos de personas. Por ejemplo, Jesús lo pone cuando hablamos de los gays, por ejemplo. Recuerden que el Papa Francisco ha dicho, ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo no soy nadie para juzgarlos. Dios nos va a juzgar a todos. Y entonces dice, probablemente ahora los gays a veces están resolviendo problemas que deberíamos resolver nosotros los sacerdotes y los escribas. Ojalá me entiendan lo que estoy diciendo. No, amigos, para regresar al catecismo, lo que quiere nuestro Señor es que vivamos la fe, que la practiquemos, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a todos los demás seres humanos, a todos, como a nosotros mismos.
Ojalá podamos ejecutarlo cada día. No es fácil. Tampoco Jesús quiere que seamos tontos y amemos al que nos está haciendo daño, que amemos al que nos quiere matar. No, 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 no. Acuérdense, amigos, que Jesús nos dijo que si nos dan en una mejilla, pongamos la otra. Pero el mismo Jesús, el mismo exactamente, hizo un látigo de cueros y arrojó con violencia a los vendedores del templo. El mismo Jesús. No seamos inocentes. La fe, la dignidad la tenemos que defender con todo lo que tengamos a nuestra mano. Pero siempre cuidando la salvación de nuestra alma. ¿Les recuerdo eso? Miren, Jesús no les dijo a los vendedores del templo y a los cambistas ahí, denme la otra mejilla. No, hombre, ni les preguntó, les volcó las mesas y aventó a los animales a latigazos, amigos, latigazo puro. Ojo, Jesús nos vino a enseñar la manera de vivir aquí y no sufrir el daño de los malvados. Imagínense, si Dios conoce o no a los malvados, los conoce perfectamente. Y los malvados lo conocen, todos los demonios conocen a Dios. Por eso le huyen, por eso le temen. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral número 532, sobre estos misterios de la vida humana de Jesús. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre, acuérdense. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo Jesús al Padre. Lucas 22:42. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que, le, de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Y miren, a lo que decimos aquí es que mientras fue niño, mientras fue adolescente, seguramente vivió como un niño más, ahí en la carpintería, ayudando a su papá, ayudando a su mamá, viviendo cada día de 24 horas, cada mes con sus 31, 30 días, y cada año con sus 360 días. Esto es lo que resulta a veces diferente de entender por nuestra mente. Que Jesús no apareció solo en flashazos como lo vemos en los evangelios. No, vivió cada día. Y cada día enfrentó problemas, cada día tuvo que resolver situaciones desde niño. Está perfectamente claro. Pero miren, qué maravilla que el Creador, el Omnipotente, el Omnisciente, el dueño de todo, nos trate de esa manera tan cercana, tan paternal, tan amorosa. Ya decía el rey David en los Salmos, Señor, ¿por qué amas tanto a la humanidad? ¿Qué hemos hecho para que nos ames tanto? Pues hemos sido malos contigo, hemos sido ingratos contigo, te hemos dado la espalda y aún así nos sigues amando, Señor. ¿Por qué nos amas tanto? Dice el salmista rey David. Y la respuesta es fácil, porque nos creó por amor, para amar y para ser amados. Pero hubo un problema muy tremendo, nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso incluye el libre albedrío, amigos, y ahí está el problema. En mi libre albedrío es donde cometo pecado, en mi libre albedrío es donde, pensando que nadie me ve, cometo el error, peco, cometo crímenes, abusos, prepotencias, pensando que nadie me ve. Pero ¿qué creen? Dios está grabando nuestra vida en HD, en alta definición, con sonido all around sound. Porque el día que nos va a juzgar, ahí va a estar la película lista, por si me niego a algo.
Va a decir el Señor, póngale la película. Cuando tenía 17 años, 3 meses, 5 días, a las 9 de la noche, en el baño de su casa. Perdone, eso nos va a pasar a todos. Dios sí, es nuestro Dios. Recuerden que Dios sabe lo que pensamos todos absolutamente. Esto que estoy hablando con ustedes, Dios está presente. Cuando pienso algo o ustedes piensan algo, Dios se está enterando ipso facto, inmediatamente. No puedo evitarlo. Le llamamos conciencia, amigos. Si no es algo que ignoremos, tiene un nombre, es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Un chip que puso Dios en el alma humana y que el hombre no puede quitar, no puede remover. La puede ignorar, la puede cauterizar, pero no la puede eliminar. Y déjenme decirles algo, amigos. La conciencia es el misterio más grande de la neurociencia. Me voy un poquito a la parte científica. Como ustedes saben, seguramente, el ser humano ya descubrió en el cerebro dónde está el habla, dónde está la lectura, dónde está la percepción, dónde está cada una de nuestras acciones elementales, dónde está el miedo, dónde se produce la alegría en el cerebro. Pero ¿qué creen, amigos? No han encontrado dónde está la conciencia, ¿eh? Y ahí les lanzo el reto. Si quieren entrarle, hay un premio gigantesco para quien la encuentre. Y que digan, miren, ya encontré la conciencia, está en el lóbulo derecho, en la profundidad tal, junto a... No, ¿eh? No. Y ocurre como Dios. Dios es amor, así lo define San Juan. Por lo tanto, quien siente amor, siente a Dios. Aquí es lo mismo, esa conciencia que nos conecta con Dios, no la puedo eliminar. Más vale que mejor la tenga saludable, una conciencia recta. Como le dice el rey David a su Dios, Señor, consérvame en tu camino recto. Tú sabes que soy honrado y honesto contigo. Fíjense lo que le dice David. ¿Seríamos capaces de decirle eso a Dios? Señor, tú sabes que guardo tus mandamientos y quiero ser honrado contigo en todo momento. Pecar vamos a pecar, ¿eh? El rey David fue pecador. De hecho, cometió un crimen al violar a una mujer ajena. Pero pidió perdón de inmediato a su Dios. Regresó al amor de Dios. Es el Salmo 51. Por ahí se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que vean qué hermoso salmo. Y que cada que ofendamos a Dios, vayamos a ese salmo para dirigírselo a Dios en nuestro nombre, porque es hermoso, es incomparable. ¿Y que no pecamos? O que digamos, no voy a pecar, estoy en paz, quiero vivir para Dios. De repente algo nos altera y nos enfurecemos. Ya cuando nos acordamos, ya soltamos la palabrota, ya soltamos un mal gesto. Agua no es fácil, para nada, ni ha sido nunca fácil. Pero lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo es que sí es posible. Él lo hizo. Insisto, Jesús no se la pasó siempre sonriente, feliz y poniéndolo otro. No, tenía momentos de enojo. Un día iban llegando, dice Marcos en su capítulo 6, que iban llegando de un viaje muy largo Jesús y sus discípulos a Cafarnaúm, que es donde vivían, donde estaba el centro de operaciones. Y que cuando llegaron a su casa, que era la casa de Pedro y de Andrés, ahí vivía Jesús y María con ellos, había una multitud esperando que llegara Jesús y los discípulos porque querían que los curara, que les arrojara demonios, que les hiciera milagros. Miren, obviamente Jesús, ¿cómo llegaría? ¿Cómo llegan ustedes de un viaje larguísimo, amigos? Cansadísimos. Jesús era humano y llegó cansado del viaje, hambriento. Eran caminando los viajes, tomen en cuenta.
No llegó en un autobús o en un coche Mercedes-Benz. No, llegó de una caminata tremenda. Y miren, la gente le exigía a Jesús, no que eres tan bueno, a ver, pues cúrame, a ver, cura a mi hijo. Pues me dijeron que eras muy bueno y Jesús les dijo, tranquilos, primero tenemos que comer. Y se enojó mucho, a tal grado que los judíos lo creen, miren, qué enojado está. Parece que se le metió un demonio, fíjense lo que llegaron a decir al verlo. Molesto, oiga, no, déjenos pasar primero, déjenos entrar. Esa fue la reacción de Jesús. Así no los puedo ayudar ni nada. Y eso es lo que pasa. A veces avasallamos a Dios así. Ahí está Dios, me tienen que ayudar. Y ahora y a la hora que yo digo. Pues no, Dios no funciona así. Y el Jesús hombre se molestó, no solo esa vez, en muchas ocasiones están los evangelios. O cuando sus parientes abusivos querían sacar ventaja de él. Y él no aceptaba. Más bien, les sacaba la vuelta. Les decía que iba a ir a Jerusalén y no iba. No, miren, Jesús no era una persona tonta que cualquiera lo podía engañar y porque era bonachón. Pues no, era un ser humano despierto, íntegro. Cuando tuvo que usar la violencia, la usó, insisto, los latigazos y volcar mesas es algo muy rudo. Por lo tanto, amigos, nuestro Señor es un ser humano completo. No solo el que pone la otra mejilla, también el que por dignidad defiende todo hasta con su vida. Pero sigo leyendo numeral 533 y dice el catecismo, queridos amigos, hablando precisamente de la vida oculta de nuestro Señor Jesús, que como ya hemos dicho, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el hombre Dios. Y dice este numeral 533, la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y miren, lo que voy a leer lo escribió nuestro querido Pablo VI, que fue un gran papa y que debemos agradecerle a él el Concilio Vaticano II junto con el Papa Juan XXIII. De hecho, esto que estoy leyendo es una parte de su homilía en el Templo de la Anunciación de la Virgen María en Nazaret. Miren, este discurso lo dio estando en Nazaret, en el lugar de los hechos, y fue el 5 de enero de 1964. Y decía este amadísimo Papa Paulo VI, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. Como desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable hábito del espíritu tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, dice Pablo VI, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret es la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austeridad, pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente? Queremos, dice Pablo VI, finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles al gran modelo, el hermano divino. Y efectivamente, recuerden amigos que San José era carpintero y no porque fue elegido para ser el padre putativo de Jesús, pues Dios le puso todo en bandeja de plata. Volvemos a lo mismo. Hay que entender a nuestro Dios. Recuerden que San José
no es el padre de Jesús biológicamente, si me permiten esa expresión. Y San José lo sabe más que perfectamente, que José sabe que no es el padre del niño. Sin embargo, recuerden que le dijo el ángel Gabriel, toma a María como tu mujer. De lo contrario, la hubieran matado porque una madre soltera no podía vivir en aquel tiempo, las mataban. Una madre soltera, señal de infidelidad. Y eso era causa para la muerte. Una mujer no podía ser infiel, ni soltera ni casada, amigos. Entonces la Virgen María, recuerden que quedó embarazada sin entenderlo. El ángel le explica, no te preocupes, esto es obra del Espíritu Santo. Y a José le dice, no tengas miedo tomar a María como tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. No es obra de un vecino, no es obra de un potentado que abusó de ella. No, José, es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y desde ese momento José acepta ese papel. Hay muchos grandes santos como María de Ligorio, que dice claramente cómo José entendía perfectamente que estaba en este mundo cuidando a una reina. Eso era María para él, una reina. Y él como si fuera un esclavo, un vasallo. Dicen los protestantes que tuvieron relaciones sexuales. ¡Qué estupidez tan grande! Miren, amigos, este José casto jamás se hubiera atrevido a hacer eso con una reina que tenía a su lado. No debemos alejar esa idea. José nunca vio a María como una pareja sexual. Ahora sí que no manchen, perdónenme. No, José sabía por palabras del ángel que era una mujer exquisita, preciosa ante Dios, elegida, y que el vientre de esa mujer estaba ocupado por el Espíritu Santo, no por un hombre. Lo grandioso de José es que creyó todo. Imagínense, yo les pregunto si hay aquí hombres casados que hubieran llegado y les hubieran dicho, oye, fíjate que tu mujer va a tener un hijo, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. ¿Ustedes lo hubieran aceptado tan fácil? No es fácil. José lo hizo. Pero, para cerrar mi comentario, recuerden que cuando el niño Jesús se pierde a los 12 años y lo encuentran en el templo después de andarlo buscando por todo Jerusalén y en las casas de familiares, de primos, de conocidos, lo encuentran en el templo y recuerden qué les dijo Jesús. Oye, ¿y por qué me buscaban por todos lados? Si ya sabían que yo debería estar en la casa de mi padre y en las cosas de mi padre. Miren, yo les pregunto, amigos, ¿qué debió haber sentido San José cuando el niño Jesús dijo eso? Yo debería estar en la casa de mi padre. Pues no se supone que el padre era José. Pues no. Y miren, ahí volvemos a ver el silencio de José, el sometimiento de José como diciendo es cierto. Perdónanos, Dios hombre, ¿verdad? Aunque seas mi hijo putativo aquí nomás en el planeta. ¿Te acuerdas que María lo reprendió? Oye, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Fíjense. ¿Por qué nos hace a José y a mí, a tu padre terrenal y a mí? ¿Por qué nos has hecho esto? Y contesta Jesús que no sabían que yo debería estar en lo de mi padre. Está claro. José es casto, es santo, pero entiende claramente que el niño es Dios. Insisto, no podemos esperar que tuvieran relaciones sexuales José y María. Es totalmente absurdo, totalmente alejado de la mente de Dios y su plan salvífico. Pero vamos continuando, dice el número 534. Y lo que decíamos, amigos, el hallazgo de Jesús en el templo. Este es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabían que me debo a los asuntos de mi padre? Lo que ya decíamos. María y José no comprendieron esta palabra, dice la Biblia, pero la acogieron en la fe. Y María
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, dice el Evangelio de San Lucas. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Pero miren, aquí hay algo más, porque no solo encontraron a Jesús en el templo, amigos, sino cómo lo encontraron y qué lo encontraron haciendo. Si ustedes recuerdan el pasaje, dice que Jesús estaba con los sabios, con los sumos sacerdotes, con los escribas y todos los altos rangos del judaísmo en el templo, ¿eh? Y fíjense, dice que los tenía pasmados. Dice en la palabra que usa la Biblia de Jerusalén, dice que este niño de 12 años tenía a los sabios y sumos fregones ahí, estupefactos. Y miren, estupefacto, a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando nos quedamos estupefactos, miren, la mandíbula se cae. Así, miren, la mandíbula para abajo. Y hasta chorrea la baba. Hasta decimos por ahí de burla, la baba. Eso es quedar estupefacto. Y dice la Biblia que quedaban estupefactos no por sus respuestas, fíjense a lo que le preguntaban, sino por las preguntas de él, a los viejanos, a los sabios, que no le pudieron contestar. Volvemos a lo mismo, es Dios hombre, es el Dios verdadero que quiso venir a vivir a este planeta. Qué privilegio tan grande, queridos amigos. Pero el problema es que ahora debemos nosotros definirlo en nuestra vida. No tanto sorprendernos con estos milagros, sino entender que Jesús lo que quiere es que salvemos nuestra vida. Todo esto que leemos de él, los milagros que hizo, sus apariciones, que miren, por cierto, son las únicas palabras de Jesús en la Biblia desde que nació hasta los 30 años, hasta que aparece ya predicando. Estas son que no sabían que yo debería estar en lo de mi padre, que el niño pequeñito no tenemos ni una palabra de él. En los evangelios apócrifos, sí. De hecho, les comparto algo, queridos amigos. Estoy separando los evangelios apócrifos. De uno por uno, están más disfrutables. En cuanto termine de editarlos, se los voy a ir compartiendo de uno por uno. Pero con la esperanza de que los lean. Teniendo muy claro que no es Biblia, pero que sí nos van a ilustrar. No los tomen como Biblia porque ahí es donde se ha equivocado mucha gente. Y no debemos tomarlos como Biblia, no son Biblia, son una referencia grandiosa de los tiempos de Jesús. Pero no son Biblia. Pero insisto, hay muchas cosas que tenemos en nuestra tradición que están tomadas de estos libros, como el nacimiento, cosas, por ejemplo, de datos de personas, ya decíamos, como el nacimiento de María, no viene en la Biblia. Donde vivía María de niña no viene en la Biblia. La infancia de María no la van a encontrar en la Biblia, ¿eh? En ningún lado. Y ahí sí viene claramente cómo María desde que nació, Santana la entregó al templo para que se encargaran los sumos sacerdotes de esta niña elegida, que ya sabían que era elegida. Y ahí ocurrió en el templo toda la vida de María hasta que tuvo sus 13 años, 14. Y cuando comenzó a menstruar, como todas las demás niñas, le buscaron marido. Esa era la tradición en aquellos tiempos. Pero voy a leer para terminar hoy, amigos, el numeral 535, que nos va a hablar precisamente sobre el bautismo de nuestro Señor Jesús. Al comienzo de la vida pública de Jesús, el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas 3, versículo 3. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados
fariseos y saduceos y prostitutas, viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Mateo 3, versículos 13 al 17. Es la manifestación, es decir, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Miren, este pasaje es importante porque además es una manifestación clara, precisa y contundente de la Santísima Trinidad. Miren lo que dice aquí. Entonces aparece Jesús. El bautista duda, ¿se acuerdan que duda que sea el enviado? Y dice, ¿eres tú el enviado? Le manda a decir con uno de sus discípulos, Juan. Y le dice Jesús a los discípulos de Juan, díganle que a quien están viendo enfrente resucita muertos, cura paralíticos, multiplica el pan. Y entonces San Juan Bautista ya no tiene duda. Después de esta información, Juan el Bautista pronunció las palabras que permanecerán eternamente al lado de la humanidad, que son, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fueron las palabras de Juan en el momento del bautismo. Y recuerden que dijo, es necesario que yo me haga chiquito y que él crezca, que se haga grande. Y como dice aquí, yo traigo un bautismo de conversión. Es decir, mi bautizo con agua toma el lugar de la circuncisión con sangre. Pero quien sea bautizado ahora tiene que aplicar su voluntad, su libre albedrío para agradar a su Dios durante toda su vida. El pacto con Dios es de por vida. No es un contrato por 3, 4 años, 5 años, 10 años. No. Recuerda que Dios quiere que vivamos en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí estamos de pasadita. Pero hay quien se empeña a quedarse a vivir aquí en la tierra para siempre. Eso no es posible de ninguna manera. Este planeta va a ser achicharrado, va a ser totalmente incendiado por Dios en el fin del mundo. Lo va a terminar con fuego, amigos, estamos más que avisados. Pero termino de leer esta parte del número 536. Perdón, donde dice, este es mi hijo amado, decíamos de la manifestación de la Trinidad. Fíjense lo que ocurre. Dice, el bautismo, entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Miren, esta es la Trinidad en acción, como pocas veces. Y este pasaje lo utilicé en un diálogo que tuve con la gente de la luz del mundo que no creen en la Trinidad. Y miren, perdónenme, la Trinidad está manifiesta en toda la Biblia desde el Antiguo Testamento. Y yo les decía a estos tipos, y fue allá en su templo, abajito, es donde dialogamos esto. Miren, el Espíritu Santo representa al Espíritu Santo. La voz es el Padre y quien está recibiendo el bautismo es el Hijo. Pocas veces vamos a ver a la Santísima Trinidad en una teofanía como lo leí del catecismo. Miren, la palabra teofanía quiere decir en español una manifestación de Dios en el plano físico, aquí en la tierra, visible, patente. Ya ha habido muchas teofanías. La más grande es su nacimiento, acuérdense. Sí, porque son manifestaciones de Dios. Los 33 años y medio que vivió el Dios hombre en la tierra, díganme si no fue una manifestación física en el mundo físico. No solo vino, sino que vino a dominar la naturaleza de este mundo que él creó. De eso estamos hablando, de que el Dios hombre lo que le interesa, por lo que vino, por lo que se sacrificó, por lo que dejó que lo golpeáramos y lo dejáramos como ven en la imagen, es con tal de que nos salvemos. Pero no nos podemos salvar si no queremos, amigos.
Yo les recuerdo que todos los que están en el infierno es porque quisieron ir allá. Todos los que están en el cielo es porque quisieron ir allá y pusieron lo que tenían que poner. Sobre todo sufrimiento como el del Señor. Y en el purgatorio están aquellos indecisos, algunos tibios, que no eran suficientemente malos para mandarlos al infierno, pero tampoco suficientemente buenos para entrar al cielo de los perfectos. Por lo tanto, Dios los manda a un lugar de limpieza. Eso quiere decir purgar, limpiar, purificar. ¿De qué salen sucias las almas que van al purgatorio? ¿Cuál es la suciedad? Pues muy fácil, amigos. La soberbia, el pecado, el robo, la sexualidad desordenada, todas esas cosas que nos distraen aquí en la tierra y nos llenan de lodo, de caca, perdónenme la expresión. Todos los que están en el purgatorio están bien sucios, están llenos de pura pudrición apestosa, ¿eh? Así no pueden entrar a la gloria hasta que Dios los purifique, los limpie, cuando Él lo decida. Es decir, las almas que entran al cielo, ninguna, absolutamente ninguna, tiene el menor rastro de envidia, de rencor, de pleito, de soberbia. Se vuelven como vivió Jesús aquí en la tierra, siendo el dueño de todo y viviendo como el más pequeño de todos, sirviéndolos a todos. Y ahí, queridos amigos, les dejamos por el día de hoy, porque el planeta de ese del que hablamos sigue dando vueltas, no se para, sigue girando, por lo tanto, pues nos ha llegado el tiempo. Vamos a darle gracias a Dios, como en todas nuestras clases, porque de verdad lo merece. Como decimos en la misa cuando dice el sacerdote, demos gracias a Dios. Y contestamos todos, en todo momento te damos gracias. Es justo y necesario. Y repite el sacerdote, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Siempre y en todo lugar, apliquémoslo aquí. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por la casa, por el trabajo, por tantas cosas que a veces no tomamos en cuenta y que son tan, pero tan valiosas. Muchas gracias por ellas. Síguenos cuidando, Señor, puesto que queremos ser de ti. Y para mostrártelo te ofrecemos de corazón todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y te prometemos, Señor, amar a todos los demás seres humanos sin hacer distinción. Ayúdanos a lograrlo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre. Venga a Venga nosotros tu tu reino. reino. Hágase Haga tu tu voluntad en voluntad la en tierra la como en tierra el y en cielo. el cielo. Danos hoy nuestro Danos pan de hoy cada nuestro día. pan de cada día. Perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. ofenden. No nos dejes caer en tentación y Libra. líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Eres contigo. contigo. Bendita eres Bendita entre eres todas las mujeres y bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de Madre Dios y de Madre Dios, nuestra, Madre nuestra, ruega por ruega nosotros los pecadores, ahora y en y la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. 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 Dulce Madre, no te alejes. Vista de Estuviste en mi nosotros, no parte. apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos Haz bendiga el que Padre, el el Hijo Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias a todos y un aviso breve. El próximo lunes no tendremos clase debido a que andaremos de peregrinación por la Ciudad de México. Vamos a ir a visitar precisamente a nuestra Madrecita de Guadalupe. Nos vamos desde el viernes en la noche y regresamos prácticamente el martes. Por lo cual les aviso y les ofrezco una disculpa, pero nos reanudamos nuestras clases el siguiente lunes. De verdad, muchas gracias por atender estas clases. Gracias por su perseverancia. Que Dios los bendiga y los cuide y los proteja de todo mal. Los quiero Gracias, mucho y maestro. los
Los espero la próxima. Muchas Dios lo gracias. bendiga. Feliz noches, maestro. Gracias, Buen- maestro Jaime. Buenas noches a Buen todos. inicio de semana. Bendiciones para todos. Gracias. Míralo, Jairo, tío, hace